¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas presencias se sienten como un imán invisible? ¿Por qué una voz, un gesto o un silencio despiertan una inquietud que no te deja dormir? ¿Y si te dijera que el enamoramiento no comienza en el corazón, sino en una grieta más profunda, allí donde la conciencia se quiebra y el deseo aprende a disfrazarse? No busques respuestas inmediatas. Permanece en la pregunta, porque lo que estás a punto de escuchar no pretende tranquilizarte, sino abrir una herida precisa, una fisura por la que el anhelo empieza a respirar. Nos enseñaron que el amor es espontáneo, limpio, casi inocente. Pero esa historia es un consuelo, no una verdad. En el teatro interior del ser humano hay fuerzas que empujan sin pedir permiso, impulsos que se activan cuando algo toca el recuerdo equivocado, en el momento exacto. Como advertía Sigmund Freud, lo reprimido no desaparece, se disfraza. Y cuando se disfraza de afecto, de cuidado o de ausencia calculada, comienza una danza peligrosa que muchos confunden con destino. Observa cómo el deseo no se aferra a la plenitud, sino a la falta. Cómo la mente se enamora de lo que no termina de poseer, de lo que promete sin entregarse del todo. Hay mecanismos sutiles, casi invisibles, que despiertan un hambre emocional persistente, una necesidad que se autoalimenta. No son gestos grandiosos ni declaraciones épicas, son señales mínimas, estratégicas, que se clavan en el inconsciente y lo mantienen en vigilia constante. Aquí es donde la creencia popular se rompe. No es la intensidad lo que crea dependencia, sino el intervalo. No es la presencia lo que ata, sino la oscilación entre cercanía y distancia. Cuando estas dos fuerzas se alinean, el psiquismo entra en un estado de anticipación continua, un circuito cerrado donde la esperanza y la ansiedad se confunden. El sujeto ya no busca al otro, busca el alivio que solo ese otro parece poder ofrecer. Si sientes que algo en estas palabras resuena más de lo que debería, no te apresures a huir. Estás ante la antesala de una revelación que no se muestra completa a quienes miran de reojo. Cada segundo que sigue es una pieza que encaja, un velo que se desplaza apenas lo suficiente para inquietarte. Porque comprender estas dos llaves no te hará más ingenuo ni más seguro, te hará consciente. Y la conciencia, una vez despertada, ya no acepta el olvido. Hay un instante casi imperceptible en el que el vínculo comienza a torcerse. Un segundo silencioso donde la emoción deja de ser libre y empieza a buscar repetición. No sucede cuando todo es claro, sino cuando algo queda incompleto, suspendido, como una frase que no termina. El inconsciente no se apega a la certeza, se aferra a la promesa. Y en ese espacio ambiguo, donde la mente intenta cerrar lo que quedó abierto, nace una fuerza que no pide permiso. ¿Por qué ciertos recuerdos regresan sin ser llamados? ¿Por qué una ausencia pesa más que una presencia constante? Porque el psiquismo no tolera el vacío y, cuando lo encuentra, intenta llenarlo con deseo. El primer movimiento de esta espiral no es el amor, es la activación de una herida antigua. Algo en el otro toca una memoria que no siempre es consciente, una sensación conocida que el cuerpo reconoce antes que la razón. No es la persona en sí, sino lo que despierta, una carencia, una espera, una tensión familiar. La mente confunde esa reactivación con conexión profunda, cuando en realidad está reviviendo un patrón. Aquí el afecto comienza a mezclarse con necesidad, y la emoción deja de fluir para empezar a fijarse. Cuanto más sutil es el estímulo, más profundo es su efecto. Una atención que aparece y desaparece, una validación que llega justo cuando la duda ya estaba instalada, un silencio que obliga al pensamiento a girar sobre sí mismo. El inconsciente interpreta esto como significado, como si algo valioso estuviera en juego, y cuanto más intenta comprender, más se enreda. No porque quiera sufrir, sino porque busca resolver lo irresuelto, cerrar un ciclo que no comenzó aquí, pero que aquí se reactiva con precisión inquietante. En este punto surge una ilusión poderosa.
la sensación de que el otro posee la llave de un alivio emocional único. La mente comienza a asociar calma con proximidad, ansiedad con distancia, y sin darse cuenta entra en un circuito de anticipación constante. Ya no se trata de querer al otro, sino de necesitar el estado que parece prometer. El deseo deja de ser elección y se transforma en respuesta automática. Y lo más peligroso es que todo esto ocurre bajo la apariencia de algo intenso, auténtico, incluso romántico. Si algo dentro de ti se contrae al leer esto, no es casualidad. La incomodidad es una señal de reconocimiento, no de rechazo. Este es solo el primer giro de la espiral, donde aún se confunde profundidad con intensidad y conexión con dependencia. Nada ha sido nombrado por completo, porque hacerlo demasiado pronto rompería el hechizo. Lo importante ahora no es entender, sino sentir cómo esta dinámica se insinúa, cómo empieza a respirar dentro, esperando el siguiente movimiento para revelarse un poco más. En el segundo descenso, la mente comienza a negociar consigo misma. Ya no pregunta qué está ocurriendo, sino por qué siente lo que siente. Aparece una vigilancia silenciosa, una atención constante al gesto mínimo, al cambio de tono, a la demora que antes pasaba desapercibida. El inconsciente se vuelve hipersensible porque cree que algo crucial depende de esa lectura. Y cuando la interpretación se vuelve más importante que la realidad, la emoción empieza a ganar terreno sobre la voluntad. ¿Desde cuándo una simple reacción ajena tiene el poder de alterar tanto el equilibrio interno? Aquí emerge el juego entre control y abandono. Una parte desea mantenerse firme, lúcida, inmune. Otra anhela soltarse, ceder, dejar de resistir la atracción que crece sin nombre. Esta oscilación no es debilidad, es conflicto psíquico. El yo intenta sostener la coherencia, mientras fuerzas más antiguas empujan desde abajo, reclamando repetición, reparación, reconocimiento. Cada intento de control intensifica el impulso opuesto, como si la mente, al tensarse, activara con más fuerza aquello que pretende dominar. La espera se convierte en un escenario cargado de significado. El tiempo se dilata, se vuelve denso, casi palpable. Un mensaje que tarda, una mirada que no llega, una respuesta ambigua. Todo se transforma en materia emocional. El sujeto comienza a vivir, hacia afuera, pendiente de señales que confirmen o nieguen una expectativa que ya no recuerda haber creado. En este estado, el deseo no descansa, se mantiene en alerta, como si algo esencial estuviera siempre a punto de revelarse. Es en esta fase donde el placer y la ansiedad se confunden. La cercanía alivia, pero también intensifica el miedo a perderla. La distancia duele, pero mantiene viva la esperanza. El psiquismo aprende a extraer estímulo del vaivén y, sin notarlo, empieza a necesitarlo. No se busca estabilidad, se busca continuidad emocional. Y así lo que parecía conexión profunda comienza a organizarse como dependencia sutil, disfrazada de intensidad compartida. Tal vez empieces a notar que esto no habla solo de vínculos, sino de estructuras internas, de cómo la mente construye significado a partir de la falta, de cómo el deseo se educa en la espera. Este no es aún el punto de ruptura, pero la presión aumenta. Algo se acumula en silencio, preparándose para el siguiente giro. Y mientras lees, una pregunta queda suspendida, insistente, sin respuesta inmediata. ¿Qué parte de ti se activa cuando alguien no termina de quedarse? En el tercer movimiento, algo se quiebra suavemente por dentro, aunque desde fuera todo parezca igual. La mente ya no solo reacciona, anticipa, construye escenarios, imagina desenlaces, ensaya conversaciones que nunca suceden. El vínculo empieza a ocupar un espacio desproporcionado, no por lo que es, sino por lo que representa. El inconsciente ha elegido un símbolo y lo ha cargado con una expectativa que viene de lejos. Aquí el otro deja de ser un otro y se convierte en una pantalla donde se proyectan deseos no resueltos. La memoria emocional entra en escena sin anunciarse. Sensaciones antiguas, que parecían superadas,
regresan con un nuevo rostro. No es nostalgia, es repetición. El cuerpo reconoce el ritmo antes que la mente lo comprenda. Esa mezcla de inquietud y atracción ya fue sentida alguna vez, en otro contexto, con otras personas. Pero ahora se presenta como novedad absoluta. Y cuanto más se intenta diferenciar el presente del pasado, más se refuerza el lazo invisible que los une. En este punto, la fragilidad se disfraza de entrega. Se confunde vulnerabilidad con profundidad, exposición con intimidad. El sujeto empieza a ceder terreno interno, ajustando sus emociones para sostener el vínculo. Se tolera la ambigüedad, se justifica la carencia, se racionaliza el malestar. No por falta de dignidad, sino por miedo a perder el significado que se ha depositado en el otro. El deseo ya no pregunta si duele, solo si vale la pena. La tensión alcanza un nuevo nivel cuando aparece la sensación de exclusividad emocional. Aunque no haya promesas explícitas, la mente actúa como si existieran. Se establece un pacto silencioso, unilateral, donde la expectativa se vuelve ley interna. Cualquier desviación, real o imaginada, se vive como amenaza. El afecto comienza a mezclarse con vigilancia y el cuidado con temor. El vínculo ya no se experimenta como encuentro, sino como riesgo constante. Si algo dentro de ti empieza a sentirse cansado, atento, ligeramente expuesto, es porque este tramo exige más de lo que parece. La espiral se estrecha y cada vuelta aumenta la intensidad. Nada ha colapsado aún, pero la presión es evidente. Este es el umbral donde muchos se pierden sin darse cuenta, creyendo que están más cerca cuando en realidad están más atrapados. Y justo aquí, antes de que la conciencia intente escapar, algo más profundo se prepara para emerger. En el cuarto descenso, la mente ya no distingue con claridad entre deseo y necesidad. Algo que comenzó como atracción, ahora se experimenta como urgencia interna. El pensamiento regresa una y otra vez al mismo punto, como si allí se escondiera una verdad esencial. El sujeto intenta convencerse de que podría retirarse en cualquier momento, pero no lo hace. No porque no quiera, sino porque algo más profundo ha tomado el mando. Aquí el vínculo deja de ser una elección consciente y empieza a operar como una estructura que organiza la vida emocional desde las sombras. Aparece entonces una contradicción incómoda. Cuanto más se anhela la cercanía, más se teme a ella. El contacto ya no solo promete alivio, también expone. La posibilidad de perder lo que aún no se posee genera una ansiedad anticipatoria que se confunde con pasión. El inconsciente, incapaz de tolerar la incertidumbre, se aferra con más fuerza, y en ese aferrarse sacrifica lentamente partes de sí mismo, convencido de que el sacrificio es una forma de amor. El silencio del otro adquiere un peso casi físico. No es ausencia, es mensaje. Cada pausa se interpreta, cada distancia se explica, cada gesto se analiza hasta el agotamiento. La mente trabaja sin descanso para sostener una coherencia que en realidad no existe. Se crean narrativas internas para no enfrentar la posibilidad más inquietante, que el vínculo se sostenga más por necesidad psíquica que por reciprocidad real. Pero esa idea resulta demasiado amenazante, así que se reprime, se posterga, se cubre con esperanza. En este tramo, el sujeto empieza a perder contacto con su propio centro. Las emociones se regulan desde afuera, dependiendo de señales que no controla. El estado interno oscila sin estabilidad, y esa inestabilidad se vuelve familiar. El inconsciente aprende a vivir en tensión, y lo que antes era incómodo, ahora se siente extraño cuando falta. La calma ya no tranquiliza, inquieta, porque sin conflicto el deseo no sabe dónde apoyarse. Si percibes una mezcla de lucidez y resistencia, es porque este punto exige una honestidad poco habitual. Aquí no hay villanos claros ni decisiones simples, solo un entramado emocional que se ha vuelto demasiado denso para ignorarlo. La espiral no se detiene, pero algo empieza a prepararse para cambiar su dirección. Todavía no es liberación, tampoco colapso. Es el momento exacto
en que la conciencia roza el núcleo del patrón y duda si quiere verlo por completo. En el quinto tramo, algo empieza a revelarse sin decir su nombre. La mente, agotada de sostener la tensión, permite que una pregunta emerja con más fuerza que las anteriores. ¿Qué estoy buscando realmente aquí? No es una pregunta tranquila, es una fisura, porque al formularla, el sujeto roza una verdad incómoda. El vínculo ya no gira solo en torno al otro, sino alrededor de una necesidad interna que ha encontrado allí su escenario perfecto. El deseo empieza a mirarse a sí mismo, y ese gesto cambia la densidad de todo lo que se siente. La ilusión de control se debilita. Se hace evidente que nada de esto se activó por casualidad, pero tampoco por malicia externa. El inconsciente eligió este encuentro porque ofrecía las condiciones exactas para reencenar un conflicto antiguo. No para castigarse, sino para intentar, una vez más, resolverlo. La repetición no es un error, es un intento desesperado de cierre. Y cuando esto se comprende, aunque sea de forma difusa, el vínculo pierde parte de su misterio y gana profundidad inquietante. Surge entonces una ambivalencia nueva. Por un lado, el apego sigue vivo, pulsando con fuerza, recordando lo mucho que se ha invertido emocionalmente. Por otro, aparece una lucidez silenciosa que ya no se deja callar. El sujeto empieza a percibir que aquello que más lo ata no es lo que recibe, sino lo que espera. No es la presencia del otro lo que sostiene la intensidad, sino la fantasía de lo que podría llegar a ser, y esa fantasía comienza a resquebrajarse lentamente. Este es un punto delicado, porque la conciencia no libera de inmediato, incomoda. Ver el patrón no lo disuelve, pero lo vuelve imposible de ignorar. Cada gesto, cada ausencia, cada vaivén emocional empieza a leerse con otra capa de significado. Ya no solo duele, también revela. El deseo, al ser observado, pierde parte de su automatismo, pero gana una pregunta más profunda que el placer o el miedo. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a seguir sosteniendo esto tal como está? Nada se cierra aquí. Al contrario, algo queda suspendido con más intensidad que nunca. La espiral no desaparece, pero su centro se vuelve visible por primera vez. Y cuando el centro se deja entrever, incluso sin nombrarlo, el movimiento ya no puede seguir siendo exactamente el mismo. Lo que viene después no es una respuesta inmediata, sino una revelación que exige presencia total. Porque a partir de aquí, cada segundo cuenta y retroceder ya no es tan sencillo como antes. Ahora, cuando todo parece aquietarse, es cuando el sentido verdadero comienza a vibrar. No como una explicación, sino como un eco que se instala en el fondo del pecho. Has recorrido una arquitectura invisible hecha de deseo, falta y repetición, y quizá notes que nada fue impuesto. Todo fue reconocido. La mente no recibió instrucciones, recibió un espejo, y en ese reflejo algo se reordenó silenciosamente, como si piezas internas hubieran encontrado, por fin, su lugar sin necesidad de ser nombradas, porque el vínculo que más nos marca no es el que nos promete plenitud, sino el que nos obliga a mirarnos sin disfraces. Allí donde el deseo se vuelve pregunta, donde la espera revela su precio, emerge una verdad incómoda y liberadora a la vez. No buscamos al otro para completarnos, sino para reencontrar aquello que una vez se perdió dentro. Como intuía Sigmund Freud, lo inconsciente no grita, susurra, y solo quien se detiene a escuchar descubre que muchas pasiones son diálogos pendientes con uno mismo. Tal vez ahora comprendas que el poder que parecía estar afuera nunca dejó de habitarte, que la atracción más intensa no nace de la certeza, sino del símbolo, y que aquello que genera apego no es el amor, sino la promesa inconclusa de reparación. Cuando esta comprensión se posa, no rompe el deseo, lo transforma. Ya no ciega, ilumina, ya no encadena, revela. Y en esa revelación, el sujeto deja de perseguir para empezar a elegir. Permite que esta idea se asiente sin apuro. No todo lo que duele debe retenerse, y no todo lo que atrae merece ser sostenido.
Hay una sabiduría profunda en aprender a diferenciar intensidad de verdad. El inconsciente colectivo guarda un mensaje simple, envuelto en capas de complejidad. Aquello que te ata también puede ser la puerta que te devuelva a ti. No para huir del vínculo, sino para habitarlo desde otro lugar, más consciente, más entero. Si algo en ti fue despertado, no lo dejes solo. Acompáñalo. Deja una señal, una palabra, una reflexión en los comentarios, como quien reconoce un paso importante en su propio proceso. Comparte este espacio con quien intuyes que también está buscando sin saber qué. Y si sientes que esta exploración no termina aquí, quédate cerca. Suscribirte, apoyar y formar parte de esta conversación no es un gesto automático, es una elección con sentido. Porque cuando una verdad íntima toca, el siguiente paso no es mirar hacia otro lado, es profundizar.